En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero decirles que vamos a continuar con esta serie maravillosa, que es la serie de la Epístola de Santiago. Vamos a continuar con la serie de la Epístola de Santiago. Hemos venido avanzando poco a poco y por supuesto cada vez que vamos tocando nuevos versículos, vamos encontrando los tesoros maravillosos de la palabra de Dios. Porque hay tesoros maravillosos de la palabra de Dios. Así que te pido que por favor me acompañes a la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 9 al 11. Hoy vamos a mirar Santiago, capítulo 1, versículos 9 al 11. El tema es ¿de qué nos gloriamos? ¿De qué nos gloriamos? Es el tema para hoy. Así que busquémoslo rápidamente en nuestras Biblias. Ahí están también en pantalla, Santiago, que puedan llegar allí en pantalla, Santiago 1, versículo 9 al 11. Y les voy a pedir el favor de que me acompañen en la lectura de estos versículos, con todo ánimo, con toda disposición. Santiago 1, 9, 11. Dice la palabra de Dios: el hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, tenemos que decir que ese capítulo 1 de Santiago, como lo hemos venido expresando, nos habla sobre las pruebas, pero le está hablando a los hermanos, es decir, le está hablando a los creyentes. Tenemos que advertir que de todas formas en la iglesia generalmente se pueden reunir falsos convertidos y también realmente personas nacidas de nuevo, ¿no? Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que nos ilustran esa parte. Sin embargo, aquí está hablando a los hermanos, porque vuelvo y digo, el versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición. Está hablando a personas creyentes. Y vemos allí que Santiago, el medio hermano de Jesús, le está dando una palabra de ánimo a aquel que se considera de humilde condición. También está dando una exhortación a aquella persona que por alguna circunstancia puede poner su mirada en las riquezas, es decir, en sus bienes, es decir, una consolación y un ánimo a aquella persona que aparentemente dice, es que no tengo nada. Pero también una exhortación a aquella persona que por alguna circunstancia se puede jactar porque dice, tengo esto, tengo uno, tengo lo otro. Bueno, entonces empecemos a mirar ahí el versículo 9. Nos vamos a detener en Santiago 1:9 para poderlo examinar. Dice nuevamente, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y ahí dice una palabra, gloríese. Vuelvo y reitero, una persona que viene a este lugar o que está escuchando este mensaje a través de la internet, dice, pero ¿yo de qué me glorieo? Si no tengo con qué, si no tengo dinero, si no tengo, estoy pasando por necesidad, porque recordemos que también el pasaje nos habla de la prueba. ¿Qué quiere decir también esto? Mucha atención. El pobre pasa prueba, el rico también. El rico también
también pasa prueba. Sí, eso nos dice la palabra de Dios. El pobre pasa prueba, el rico pasa prueba. Sin embargo, el rico considera que con el dinero va a poder pasar la prueba. Falso. Bueno, por eso si ves comienza con esa palabra de ánimo diciendo el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y vamos a mirar en qué nos exaltamos los hermanos, en qué debemos exaltarnos, porque vuelvo y reitero, cuando uno lee ese pasaje, pues uno dice, el pobre, ¿y el pobre en qué se va a gloriar? No, hay, por supuesto, tenemos que gloriarnos, pero también el rico. Porque aquí vale la pena también decir algo. La Biblia hace una amonestación y una exhortación a que el rico realmente sea humilde. Dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver más adelante, dice, pero a los ricos se les dice tal cosa, ¿no? Porque el problema no es tener dinero, no. El problema es cómo lo utilizamos. Esa es la diferencia, ¿sí? El problema no es tener dinero, o sea, decir, una persona que tiene dinero y lo utiliza bien, ¿puede ir al cielo? Sí, por supuesto, porque tiene un corazón receptivo a las cosas de Dios. Pero una persona que tiene dinero y utiliza la avaricia, pues ese no va a ir al cielo. Ese no va a ir al cielo. Si es el problema es cómo utilizamos el dinero. Ese es el problema, cómo lo utilizamos. Entonces, vamos a mirar varios pasajes de la palabra de Dios para ver ¿de qué nos gloriamos? ¿De qué nos gloriamos? Si por alguna circunstancia aquí hay una persona que dice, no, estoy pasando por una situación difícil en el tema de economía, pues bueno, miremos en qué nos gloriamos nosotros al ser hermanos, como lo dice allí Santiago. Así que vamos a mirar varios pasajes bíblicos. Iniciemos con Salmos 32:11. Salmos 32:11. Salmos 32:11. Dice la palabra de Dios, alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Una persona que se goza, que se gloria, es en el Señor, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros nos podemos gozar independientemente de cualquier situación en el Señor, pero estando en el Señor, es decir, por eso allá habla de justos, rectos de corazón, es decir, de personas que aman incondicionalmente al Señor. ¿Sí ves? Habla de justos, no habla de los impíos, no habla de los del mundo, no. Una persona que se puede gozar en Cristo es una persona que ama al Señor, lógicamente, lo ama. Así nos podemos gozar en el Señor, gloriarnos en el Señor. A partir de ahí, pues entendemos lo que dice Santiago. Por eso Santiago dice, hermanos, ¿sí ves? Está hablando a los hijos de Dios. Ahora vamos a mirar cerca de 4 o 5 puntos de qué nos gloriamos realmente. Vámonos entonces ahora sí a Filipenses 3:3. Filipenses 3:3 y podamos entender de qué nos gloriamos. Filipenses 3:3. Dice la palabra de Dios, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Empezamos a entender que los hijos de Dios caminan es en el espíritu. Caminan en el espíritu, ¿no es cierto? Y no en la carne, y no en la carne. Así que nosotros no nos gloriamos nosotros mismos, no, porque eso es egolatría, eso es orgullo. Nosotros nos gloriamos es en Cristo. Nosotros nos gloriamos en Cristo. Ahora ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. ¿Sí ves? Ya no vivo para mis deleites, para mis cosas de la carne, no. Ahora vivo para Cristo. Por eso nos gloriamos. Eso debe ser algo que debe impactarnos a cada uno de los que estamos acá. Gloriarnos en el Señor. Nos gloriamos en Cristo. Miremos otro punto. Romanos 5:2-3. Romanos 5:2-3.
El que decíamos anteriormente es decir que no nos gloriamos nosotros mismos, sino nos gloriamos en Cristo. Miremos otro punto a través de Romanos 5, 2, 3. Entonces, primero vamos a leer el versículo 2, lo analizamos y después pasamos al 3. Dice así: ¿por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? ¿Qué quiere decir allí ello? Antes de pasar al otro versículo, es que nos gloriamos nosotros porque tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador tenemos esperanza, independientemente de lo que estemos pasando, independientemente de la prueba, independientemente de la circunstancia por la cual estamos viviendo, tenemos esperanza. Y eso es un sinónimo para gloriarnos. Eso debería nosotros decir: no, tenemos esperanza. Bueno, hay dificultades en la casa, economía, situación familiar, algunos pueden estar con situación de salud, pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza, por eso nos gloriamos en Cristo Jesús. Vámonos al siguiente versículo, el versículo 3. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. ¿Recuerdas lo que decía Santiago capítulo 1 versículo 2? ¿Sí? Que estemos gozosos en la prueba. Pero mira que sí, esto nos lo confirma también. Ahora Romanos también nos dice, porque es que nos gloriamos en la tribulación. ¿Por qué? Porque hay algo que de ese momento difícil viene a nuestra vida, que es la paciencia. Y eso es una característica del creyente. Un creyente debe tener paciencia. Entonces, ¿cómo se desarrolla esa paciencia? A través de las pruebas. ¿Sí ves? Es necesario que vengan las pruebas, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la paciencia? ¿Cómo vamos a pedir sabiduría, como veíamos hace 8 días, ¿no es cierto? ¿Cómo pedíamos sabiduría? Porque recuerden que vimos un pasaje hace 8 días de Salomón. Salomón, siendo joven, se le asigna para que tome el reino, ¿no es cierto? Y Salomón dice: no, Señor, en mis propias fuerzas yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, necesito la sabiduría de lo alto. Él vio el problema. ¿Sí ves? Él vio problema y aquí hay problema. Y si lo hago en mis fuerzas, esto es un desastre. Pero él entendió que debía apartarse del propio yo y decir: no, aquí Dios tiene que estar al frente, si no, yo no puedo gobernar. ¿No es cierto? Entonces, claro, viene la prueba y dice ahí: ¿por qué nos gloriamos en una tribulación? Pues ¿sabes qué? Nos gloriamos porque trae a nuestra vida paciencia. Una característica de una persona cristiana. ¿Sabes? Una característica de una persona que obedece y camina con Dios es la paciencia. Paciencia. Recuerda que hace parte del fruto del Espíritu. Cuando vemos Gálatas, hace parte del fruto del Espíritu. Paciencia. Bueno, así que ¿en qué nos gloriamos también? En la paciencia. ¿En qué nos gloriamos? En la esperanza que tenemos. Sigamos avanzando. Vamos a ir ahora a otro pasaje bíblico, a Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Para seguir indagando en qué nos gloriamos. Jeremías 9, 23 y 24. Lo mismo vamos a hacer. Vamos a mirar el 23 y después miramos el 24. Dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Bueno, ahí vienen 3 puntos, 3 elementos. Dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. La sabiduría, ¿no? La sabiduría del mundo. Esa sabiduría del mundo, realmente eso es completamente pasajero. Es completamente pasajero.
A veces muchas personas, con esto no quiero decir que eso es malo, ¿no? Pero muchas personas se preocupan tanto por esos títulos y estudiar aquí una maestría, un doctorado, tanto por eso. Y entonces uno ve la intención del corazón y entonces dice, hago este título, hago este título, hago este título, pero todo influye a que sea más dinero. Y lo estás haciendo entonces por avaricia. Bueno, ahí está, ¿sí ves? Ahí está. Vuelvo y reitero, eso no es malo, o sea, estudiar no es malo, pero no es lo trascendental de la vida. Claro, hay que prepararnos, está bien, por supuesto, hay que prepararnos, hay que ejercer una profesión, hay que ejercerla, a través de esa profesión recibimos dinero, hay que hacerlo, pero hay personas que quedan esclavas y entonces hacen una cosa, hacen la otra, hacen la otra, hacen la otra, y uno se da cuenta, ¿para qué hacen todo eso? Para tener reconocimiento y para tener dinero. Entonces no, así no es. Por ese lado no es en las cosas de Dios, es en el mundo. No es en las cosas de Dios. Mira que también nos habla ahí de esa valentía, es decir, aquella persona que dice, no necesito, yo lo puedo hacer. No necesito de ayuda, yo lo puedo hacer. Oye, permíteme ayudarte, permite colaborarte, o colaborémonos. No, yo lo puedo hacer, no hay ningún problema. Se cree autosuficiente. Esa persona no va conforme a los parámetros de Dios. Necesitamos ayudarnos los unos con los otros. Así lo dejó instituido el Señor y así lo tenemos que entender. Pero a veces, por ciertas circunstancias, porque está el mundo atrapa, entonces hay dentro del mundo egoísmo. Y eso a veces, lamentablemente, reproducimos. Y lo que decíamos, el rico piensa que está pasando la prueba y con dinero va a comprar las cosas. Pues al rico de este mundo le diríamos, pues ¿sabes qué? La vida no la compras con dinero. La vida no la compras con dinero. O que si el rico cree que con su dinero va a comprar muchas cosas, pues vaya a la tienda, vaya a la farmacia y compre unas pastillas de amor. A ver si las encuentra. Y le diga, aquí tengo 100 millones de pesos para comprar mis pastillas de amor, de bondad, de paciencia. A ver si lo puede hacer. No lo puede hacer, ¿no? Que no las venden. No venden eso. Entonces ahí nos damos cuenta, el rico no se alaba en sus riquezas. Antes debería decir, porque lo vamos a ver más adelante, soy un administrador. Soy un administrador. Bueno, así que, ¿qué nos dice este pasaje de Jeremías para poder avanzar? Nos dice sobre todo en el versículo, vamos al versículo ahora 24, si nos hace falta el 24, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué nos gloriamos? En su misericordia. O sea que no nos gloriamos ni en el dinero, ni en la valentía, ni en la sabiduría. Nos gloriamos es en la misericordia de Dios, porque Él tiene misericordia. Él tiene misericordia de nosotros. Porque si ves el pasaje es un paralelo. Primero vemos los que aparentemente pueden alabarse por su sabiduría, es decir, conocimiento, por su valentía, es decir, son autosuficientes, por su riqueza, es decir, tienen mucho dinero. Y aquí hay un paralelo, muestran el siguiente pasaje, y el pasaje dice, no, más bien, ¿por qué no te alabas? En que me conozcas, en que te des cuenta que tengo misericordia hacia ti. Entonces nos gloriamos ¿qué? En la misericordia que el Señor tiene para con nosotros. Sigamos avanzando. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Gálatas 6, 14. Para seguir avanzando, ¿de qué nos gloriamos nosotros los creyentes? Mira lo que dice ahí. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz
de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿En qué nos gloriamos nosotros? Nos gloriamos en el acto de salvación, en lo que hizo Jesús en la cruz. En eso nos gloriamos. En eso nos gloriamos, en ese acto de salvación. En eso nosotros nos gloriamos, porque ahí dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, ahí está el apóstol Pablo, dice, pero lejos esté de mí que gloriarme. No me puedo gloriar. Si lo hago, estoy desenfocado, estoy completamente desviado. Pero sí me glorieo en Jesucristo, en lo que hizo en la cruz, en su poder para perdonarme, para darme perdón de pecados. En eso sí me glorío. Y obviamente el mundo, ¿qué? ¿El mundo qué va a hacer conmigo? El mundo me va a tildar de muchas cosas. El mundo, si puede, me crucifica. Eso hace el mundo. Pero no importa, yo me glorío en Jesucristo. Bueno, uno más para avanzar en el versículo 10 y 11 de Santiago. Bueno, ese lo vemos. ¿De qué nos gloriamos nosotros? En Romanos 8:18. Romanos 8:18. Romanos 8:18. Romanos 8:18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues ¿sabes qué? Nosotros nos gloriamos en lo venidero, en lo que está por venir, porque ¿sabes qué? El día que ya no estemos acá, estaremos con el Señor. Eso es motivo para gloriarnos en lo que viene, en lo venidero, ¿no es cierto? Sabemos que mientras estemos acá, dice ahí, vienen aflicciones, pero lo que viene después es completamente diferente, Ahora, ¿cómo podemos entender esa palabra gloriarse? Esa palabra gloriarse la podemos entender como un regocijo, como un sentido de satisfacción por algo que se tiene o se espera tener. Es un regocijo, gloriarse es un regocijo. Es un sentido de satisfacción por algo que se tiene o se espera tener. Hemos entendido el proceso de la cruz, ¿no es cierto? Pero también hemos entendido que vamos a estar con el Señor. Vamos a estar con el Señor, ¿no es cierto? Entonces, ahí también hay una esperanza, ahí hay también un regocijo. Bueno, entonces, ahora devolvámonos rápidamente a Santiago, a Santiago 1:10. Ya miramos el 9, ¿no? El 9 lo miramos haciendo un énfasis en la palabra gloríese, en su exaltación. Ahora vamos a leer el 10. Dice Santiago 1:10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Bueno, como decía anteriormente al iniciar, aquí hay una exhortación, una amonestación a que, gloria a Dios si tiene recursos, gloria a Dios si tiene riquezas, pero a saberlas administrar y ponerlas al servicio de Dios. Eso es, al servicio de Dios, ¿sí? Porque veíamos la condición aparentemente del pobre, ¿no? Pero el pobre tiene de qué gloriarse. El rico se le amonesta, se le exhorta, cuidadito, te vas y te pegas a las cosas del mundo. No, si estás en prueba, pues también debes gloriarse, o esa persona debe gloriarse en el Señor. Miremos entonces esta exhortación, esta advertencia que hay sobre las riquezas. Primero tenemos que entender que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. La Biblia no lo dice, Dios es el dueño de todo. Miremos dos pasajes en Salmos que nos van a indicar ello. Salmos 24:1. Salmos 24:1. Salmos 24:1. Para poder entender que Dios es el dueño de todo. Para que ya, si nos quedaba algo allá como de codicia, algo como de avaricia en nuestro corazón, ya podamos entender y barramos nuestro corazón de la codicia, de la avaricia.
Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de todo, de lo que vemos y lo que no vemos. Absolutamente Él es el dueño. ¿Cómo podemos tener este ejemplo? Pues muy sencillo, muy sencillo. Yo inclusive lo he dicho acá cuando estamos hablando de las riquezas. Hoy tú tienes un bien, pero mañana no se sabe, porque puede hacer que partas, ¿no es cierto? Mueras, y entonces ¿a quién le va a quedar? No es completamente seguro que le queden a los hijos, ¿no? Porque puede haber sucesión, puede haber pleito, puede haber una cosa, puede haber lo otro, ¿no es cierto? Entonces, no somos dueños de nada, no somos dueños de nada. Apenas somos unos administradores. ¿Qué quiere decir ello? Que donde si tú tienes, gloria a Dios, tu casa, si tú tienes, gloria a Dios, tu vehículo, pues sabes que no eres dueño realmente de eso. A pesar de que tú tengas una escritura, a pesar que tú tengas una tarjeta de propiedad, no, eres un administrador. Tienes que entenderlo muy bien, administrador. Miremos otro ejemplo de que Dios es el dueño de todo en Salmos, capítulo 50, versículo 12. Salmos 50, 12. Salmos 50, 12. Dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Mío es el mundo, ahí dice el Señor. Y todo lo que hay, su plenitud, todo lo que hay. Esto es muy importante entenderlo para que no pongamos las miradas en las riquezas. Como dice ahí, eso pasan. Dice ahí lo que estábamos leyendo en Santiago, porque Él pasará como la flor de la hierba. Y si ves el ejemplo, como la flor de la hierba. Si ves, la flor pasa de acuerdo a las estaciones y de acuerdo donde se esté cultivando. Pasa, esa flor que uno ve, ay, tan hermosa, tan preciosa, pues pasa también, pasa, todo pasa. Aquí estamos como unos pasajeros. Aquí estamos como unos pasajeros. Miremos lo que nos dice Deuteronomio 8, 19, 20, para poder entender que somos administradores. Bueno, ya dijimos que Dios es el dueño, ¿no? Y yo te he dicho, que somos administradores, pero demos el soporte bíblico de que efectivamente somos administradores. Deuteronomio, capítulo 8, versículos 19 y 20. Deuteronomio, capítulo 8, versículos 19 y 20. Dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy, contra vosotros que de cierto pereceréis. Ahí podemos mirar dioses ajenos. Esos dioses ajenos pueden ser en pos de las riquezas. Ahí nos está diciendo, porque un dios es la riqueza. ¿Tú sabes lo que dice Mateo? Mateo dice que no puedes servir a dos señores. ¿No lo puedes hacer? Bueno, entonces miremos el versículo 20. Versículo 20, Deuteronomio 8, 20. Dice, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Démonos cuenta entonces que aquí estamos de paso y que nosotros somos administradores. Por eso hay esa advertencia, No quiere decir tampoco que el tener dinero sea malo. Vuelvo y reitero, es la forma como lo administras. Porque Dios te puede bendecir con dinero. Y entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú todo lo vas a guardar? ¿Todo lo vas a poner debajo del colchón? Esperando ahí que llegue la polilla. Como anteriormente no habían bancos, ¿no es cierto? Entonces, ¿no se han preguntado ustedes dónde se guardaba el dinero si no había bancos? ¿No es cierto? Anteriormente no había bancos. Ahora los bancos pues hacen esa tarea, pero lamentablemente por todo cobran, ¿no? Cualquier cosa que uno vaya a hacer, por todo cobran. Bueno, sigamos adelante. Miremos 3 o 4 pasajes finales para concluir sobre esa advertencia que nos hace el Señor. El problema es que la riqueza se nos vuelva una prioridad. Ese es un problema.
Por eso yo te di el ejemplo cuando vimos a Jeremías 9, de que tú solamente pienses que hay que hacer esto porque me van a pagar más, y hay que hacer esto porque me van a pagar más, y hay que hacer esto y esto y esto y esto. Entonces uno se da cuenta que hacen tantas cosas solamente por recibir dinero y por generar más. Miremos lo que nos dice entonces Salmos 52:7. Salmos 52:7. Que hay que estudiar, por supuesto, pero vuelvo y reitero, hay que saber cuál es la intención de nuestro corazón. Salmos capítulo 52, versículo 7. Salmos 52:7. A ver qué nos dice ahí la palabra de Dios. Salmos 52:7. ¿Ya lo tenemos? Mientras aquí llega en la pantalla. Dice que no, ahí ese no le está apareciendo. Entonces, busquémoslo nosotros en nuestras Biblias. Salmos 52:7. Nos tocó aquí. ¿Es que no hay? Sí, ahí está. Dice, Salmos 52:7. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Bueno, es que de pronto ¿o dije 17? De pronto, ¿no? Bueno, entonces, reiteremos. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en maldad. Una persona que pone su mirada en las riquezas, quiero decirte, no hace parte del reino de Dios. Una persona que pone su mirada en las riquezas, no hace parte del reino de Dios. Esta advertencia que llega a nuestras vidas, vuelvo y reitero, el Señor te puede bendecir y te puede bendecir con dinero. La cuestión es cómo lo vas a administrar. ¿Cómo lo vas a administrar? Habrá otros que en su condición de pobre, como lo decía ahí Santiago, igual se van a gloriar porque saben que tienen un galardón eterno. Si es, ahí nos presentan las dos caras de la moneda, el pobre y el que tiene dinero. Pero ambos deben gloriarse en el Señor. Ambos deben gloriarse en el Señor. Salmos 62:10. Salmos 62:10. Sigamos mirando. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os vengáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. ¿Sí? Si se aumentan, ¿qué quiere decir ello? Sí, que el Señor puede bendecir con riqueza, sí. Pero ojo, tienes en la Biblia grandes advertencias. Imagínate cómo se manejará este pasaje de Santiago 1, 10 y 11 con los que predican solamente la prosperidad. Pasan de largo. Por eso hay muchas iglesias que no hacen versículo por versículo, porque es que hay muchas que va a llegar la confrontación. Pasemos, no lo hagamos. ¿Cómo se explicarán esos pasajes? ¿Cómo se harán? Pues fácilmente, no lo hacen, porque el corazón está en las riquezas, el corazón está en las riquezas. Hace poco, para los que les gusta leer los periódicos, en el diario El Espectador salió una columna sobre las iglesias, más de 7,000 que hay en Colombia, y las características que demanda la DIAN sobre ello, y todo lo que recibían. No te digo nada más para que tú lo busques, pero cuando tú vas a ver, ese dinero se concentra en unos pocos, y no es algo poquito. Mejor dicho, ¿con eso se pagaría? Y eso que no estamos hablando de la corrupción de este país. Con eso, pero como todo en el mundo, la riqueza se concentra en unos pocos. También pasa en la iglesia, también. El mundo se metió a la iglesia hace mucho tiempo y muchos ni se dieron cuenta. Ahí está, diario El Espectador. Sigamos avanzando. Entonces dice, no pongáis
el corazón en las riquezas. Primera Timoteo 6, 17, 18. Primera Timoteo 6, 17, 18. 2 versículos nos quedan más para finalizar. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 18. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. ¿Por qué creen que un rico se vuelve altivo? Mira, hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos. Tú te puedes dar cuenta, podemos conversar con una persona, por alguna circunstancia no tenía trabajo, pero Dios la bendijo y le dieron un buen sueldo. Esa persona vuelve, tú ya la ves completamente cambiada. Tú ya la ves mirando a los demás así. ¿Sí ves? Y aquí viene la advertencia de la palabra de Dios. A veces unas personas no reciben mucho, ¿no?, en salario, pero ya con eso ya las hace subir una cosa tremenda. También pasa eso, ¿no? Entonces dice que no sean altivos, ni pongan la esperanza en ¿qué? En las riquezas. Mira lo que dice, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Vea qué mensaje tan hermoso. ¿Por qué? Porque dice, no pongas la mirada en las riquezas. ¿Sabes qué? Dios te va a abundar en amor. Pero es que con amor yo no voy a comprar allí a la tienda. Bueno, pero hay una mala percepción entonces de lo que crees del Señor. Claro, dice el Señor da todo, efectivamente también dará eso, porque cuando vamos a ir a nuestro último pasaje, todavía no, nos vamos a dar cuenta que el último pasaje dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas añadiduras vienen. ¿Cuáles son esas añadiduras? Pues eso, vamos a la tienda a comprar. Sí, esas son las añadiduras. Entonces, ahí claramente la palabra de Dios nos dice, no pongamos la mirada en las riquezas, pongámosla en Dios. Dice las características del rico, dice, pero del rico desviado, ¿no? No del rico, porque ¿cuántas personas Dios no le ha permitido que tengan dinero y son dadivosos? Ayudan la obra de Dios, hacen tanta obra, ¿no es cierto? Si no, esas obras no se pudieran desarrollar. Tantos ejemplos que vemos hoy en día. Pero como hay otra clase de rico, que es el rico que pone sus miradas precisamente en el dinero, le da la característica, es altivo. Como lo vimos también anteriormente en Jeremías, ¿no? Es sabio en su propia condición. Cree que lo puede hacer todo, ¿no es cierto? Y entonces aquí nos dice, no, esas riquezas son inciertas. Lo que decíamos anteriormente, hoy podemos tener, mañana no, sabemos. Pero como hoy tenemos, Dios nos ha sostenido, mañana si no tenemos, también Dios nos va a sostener. También Dios nos va a sostener. Es que esas son las promesas de Dios. Y tú dirás, no, pero no sé. Recuerda lo que decía Santiago. Pero pida con fe, no dudando. Entonces, si dudas, que Dios te sostiene tanto en el momento de abundancia como en el momento de escasez, pues hay dificultades. Porque no podrás decir lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo había vivido plenamente situaciones de abundancia y situaciones de escasez. ¿Ves? Claro, entonces nosotros decimos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No importa la situación, Cristo nos fortalece y estamos con Él. Bueno, pero nos faltaba creo que el 18, ¿o ya lo leíamos? Falta el 18, entonces volvamos a 1 Timoteo 6, 18, que nos falta. 1 Timoteo 6, 18. Dice, ¿qué tienen que hacer las personas que hay dinero? Que Dios las ha bendecido con dinero. Dice, que hagan bien, que sean que ricos en qué, en buenas obras, dadivosos, generosos.
Ahí está la clave, ahí les está diciendo, bueno, vas a ir al reino de los cielos, bueno, yo te he bendecido, entonces tienes que ser rico en buenas obras, generosos y dadivosos. ¿Tú te imaginas a esa persona que es llena de avaricia, el tratar de ayudar a alguien, el tratar de aportar algo en la iglesia, cómo lo hace? Con un dolor, con una situación que dice, ay, démonos cuenta que hay que ser, ¿qué? Dadivosos, generosos, buenas obras hay que realizar. Si el Señor te bendice, ahí tienes la clave. En el tema de dinero, ¿no? Porque es que a veces pensamos que la bendición es solamente el dinero, y qué error tan grande. ¿Cómo nos han dicho eso en muchos lados? No. Por eso te digo, si pudiéramos comprar medicamentos, pastillas de amor, de perdón, bueno, sería diferente. Entonces sí, hay que conseguir dinero a como sea, pero como no podemos conseguir, imagínate, unas pastillas para sanar tu corazón del perdón, ¿no? Mejor dicho, ese sería el mejor negocio del mundo, y eso se acabarían y llenos en todo lado, ¿no? Llenas con colas en todo lado, ¿no es cierto? Pero como no las hay, pero tenemos un antídoto mejor, que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. No tenemos que ir a la tienda a comprarlo. El Evangelio no se vende el Evangelio, no tenemos que comprarlo. El Evangelio es gratuito, el Evangelio es gracia de Dios. No hay necesidad de ir a la farmacia, a la droguería. Solamente hay que disponer nuestro corazón. Finalicemos con Mateo 6:33. Con este concluimos. Mateo 6:33. Ya ustedes lo conocen, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Ahí tienes la clave. Y todas estas cosas serán añadidas. El Señor nos está probando en muchas cosas. Imagínate esa prueba en el tema económico. Debe producir en nosotros, ¿qué? Sabiduría. Debe producir en nosotros, ¿qué? También paciencia. Ahora, no te estoy diciendo es que te duermas, ¿no? No lo malinterpretes. Porque quizás alguien dirá, bueno, como dijeron en la iglesia que hay que tener paciencia, entonces yo me encierro en mi cuarto y espero que me paguen o consiga trabajo. No. Si tomas así, malinterpretaste todo. No eres diligente. Tenemos que ser diligentes, por supuesto, pero siempre que salimos confiando en el Señor, que ese dinero no llega por nuestras propias fuerzas, llega porque Dios nos bendice. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira lo que dice Santiago en el versículo 11, el que estamos leyendo, 1:11, dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. Es decir, todo pasa. Su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea, el rico que puso su mirada en el dinero, eso va a pasar. Y solamente los que estén interesados vean los imperios de la historia y se van a dar cuenta de ello. Claro, tú de pronto ves dinastías de gente que tiene dinero, pero vayamos mucho más atrás, ¿no? Vayámonos unos 500, 600, 800 años atrás, que están documentados a través de libros, ¿no? Y vamos a entender esas dinastías, ¿en qué quedaron? Bueno, muy bien, esto nos lleva a comprender lo siguiente, que si por alguna circunstancia estamos pasando en una prueba, puede ser de orden económico, puede ser de orden familiar o inclusive de salud, podemos gloriarnos. Nos gloriamos en Cristo. Y aquella persona que ha sido bendecida, a través del dinero, pero que también está pasando una prueba, no piense que con el dinero va a salvarse
ni va a pasar la prueba. Esa persona debe entender que también Dios es la prioridad. Dios es la prioridad. Y tanto el rico como el pobre pasan pruebas. Pongámonos en pie y vamos a orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.